como decía el separador recién, vamos a hablar de una película que va ya por su segunda semana en las carteleras, se estrenó la semana pasada, se llama Estepa, es la ópera prima de Mariano Benito, y vamos a hablar con Mariano Benito y vamos a hablar con una de sus protagonistas, con Ariadna Asturzi. Mariano, Ariadna, buenas tardes, acá Javier Lucy desde el piso de Cinefilia, ¿cómo están? ¿Me escuchan? A ver ahí. A ver, porque estamos... Ahí estoy. Ah, Hola, hola. ahí está, Mariano, te estoy escuchando. Ariadna, no sé si está muteada. ¿Sí me oís? Sí, estaba muteada, Está, ya está, estoy. estabas muteada. Bueno, perfecto. Ahí nos estamos escuchando todos un rato para hablar de esta Estepa que se estrenó la semana pasada. A ver, para contarle un poquitito antes de empezar la charla a los que todavía no tuvieron la posibilidad de verla. Un día de cumpleaños de este policía que es castigado, lo mandan a un lugar remoto del pueblo, pasa una pareja, pasan cosas y ahí aparece todo lo oculto de estas cuestiones que uno a veces sabe que ocurren entre corrupciones, políticas policiales, abusos, eh, trata de personas, abuso sexual, digo, todo eso que está oculto y que de repente en ese día algo empieza a aflorar y empieza a aparecer. Mariano, ¿cómo nace Estepa? Bueno, nace de dos casos reales, primero, que uno fue un caso cuando justo estrené una serie que Ariadna era la protagonista, que se llamaba Reinas, Mm, a un policía acá en Bariloche, bueno, ahora estoy en San Martín, pero en Bariloche secuestran a un policía durante 30 días y después aparece muerto, aparentemente por la misma policía, y también de un caso de unas niñas y adolescentes que dependían del Estado, eran cuidadas por el Estado, pero que eran prostituidas en fiestas que se hacían en algunas estancias de la provincia. Esos son los datos de la realidad y después, bueno, mucha cinefilia, ¿no? De referencias y cosas que en algunas otras películas me interesaron mucho y que las pude plasmar en este guión que presenté en el Inca y ganó el concurso de ópera prima nacional del año 2018. Bueno, ahí nace Estepa, nace esta idea que tenemos también siempre de tener una especie de western, ¿no? Nuestro, de alguna manera. Y cuando Sí. hay como, no, siempre decimos, bueno, a ver, esto es un western, porque nada, digamos que además la Patagonia da para ese, el paisaje, ¿no? Da para esa idea muy que tenemos mitificada el western norteamericano. Entonces hay como una posibilidad, acá además hay un policía y cuestiones que tienen que ver con la corrupción que están dando vueltas por ahí. Digo, el género está presente en la construcción de Estepa de alguna forma. Sí, bueno, yo hice en el 2019 hice una serie de docuficción sobre Butch Cassidy y Sundance Kid aquí. Mm. en, eh, y bueno, viendo e investigando, porque era docuficción, investigando bastante, uno descubre una innumerable cantidad de historias que nosotros podríamos traer nuestros propios personajes emblemáticos que han tenido los norteamericanos en su western, ¿no? O sea, hay muchísimas historias que muchísima gente no conoce y muy interesantes, y sobre todo en esta región en la que por paisaje y por cómo se fue configurando, digamos, ¿no? Con los pioneros, con los pueblos originarios, con un montón de cuestiones, hacen un lugar especial para contar ese tipo de historias. Y hay muy pocos western, porque Fregonese y un poquito más, y para de contar el cine argentino, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por ahí pensaba en Abayay también de Spinner, algo más Abayay, reciente, claro, ¿no? Abayay. De alguna manera Buenísimo. también. Hay algunas cosas que nosotros, si no, los críticos también, las llamamos como, bueno, es como el western argentino, estamos buscando eso también Claro, de no. alguna manera. Sí, sí. Ariana, ahí nos decía Mariano, bueno, vos ya habías trabajado con él, pero ¿cómo llegaste a Estepa? Bueno, el puntapié inicial fue que yo ya lo conocía a Mariano, habíamos grabado una serie que se llama Reinas y la experiencia había sido muy buena para mí, sobre todo porque en su momento yo me acuerdo que me iba pasando los capítulos de esa serie de a uno y yo me enganché mucho con su forma de escribir y con la pasión que él tiene por el género, porque me parece que no es que, bueno,
elige este género porque, bueno, le gusta y toca de oído. Realmente es un apasionado del género. Entonces, cuando me dijo que tenía otro guión para una película que también era policial, como no necesité leerlo para ya saber que tenía ganas de estar, porque sabía que iba a estar bueno. Cuando lo leí me entusiasmó mucho. Estoy bastante del comienzo en el proyecto. Me lo pasó con versiones que no son la versión que vemos ahora. Viste que los guiones Ah, van pasando por muchas versiones sí. y leí muchas versiones y estuve como muy comprometida desde el principio, charlando con él, acompañando el proceso. Así que fue muy interesante para mí vivirlo. ¿Y cómo fue construir este personaje que de alguna manera es... hay algo ahí entre lo fraternal también, ¿no? Pero también hay algo de lo sexual fuerte en ese primer encuentro con este policía que encarna Agustín Sullivan, pero también está la que tiene que salir, o sea, tiene que escapar, no quiero spoilear mucho, por eso la va como retardado, digo, pero digo, la que tiene que también escaparse de alguna manera porque de costado la rozan algunas cosas y eso hace que su vida también corra peligro, ¿no? Sí. Eh, Mariano tuvo una idea para mí muy buena, que fue una propuesta desde la voz que me hizo. Eh, y a mí eso me generó, para mí se puede empezar desde un disparador y Ujú. ahí construir el resto del personaje. Puedes empezar desde una forma de caminar o puedes empezar desde una forma de moverse. Y él me habló de construir una voz más rasposa, más grave, más alejada de la tonalidad en la que hablo yo en general. Y eso ya me acercó a otro tipo de cuerpo, a otra energía, a otra calidad de movimientos. Entonces se fue armando desde ahí. Incluso fui a una fonoaudióloga para preparar la voz, porque si vos fonás en una nota que no es la tuya, te puedes Te puede lastimar. lastimar, claro. Entonces hicimos todo un trabajo para ir llegando a esta Alicia. Bien, ahí Mariano, digo, también el paisaje, y esto después también va para Ariadna también, digo, el paisaje de alguna manera construye las personas en la vida real, construye a los personajes en la ficción de alguna forma. Y digo, así como Ariadna decía, la voz de alguna manera empieza a construir esta Alicia, me parece que también hay modalidades, hay formas, hay intenciones, hay tiempos, ritmos diferentes que el mismo paisaje, en este caso de la Patagonia, te construye. ¿Puede ser algo de eso? Y yo creo que, bueno, yo hace 20 años que vivo acá en Bariloche, y Bariloche tiene esa cosa que estás en el bosque con la montaña y el lago, y haces 10 kilómetros y estás en la estepa. O sea, estás muy cerca. Sí, Y ya la gente del bosque y la gente de la estepa es distinta. sí. Las historias que los configuran también, como el paisaje, como la de estos dos hermanos, que viven en un pueblo que se podría ser un pueblo de la línea sur, que cruza por Jacobás y todos esos lugares, Sí. es muy distinto a la gente de Bariloche, muy. Sin embargo, nosotros en Bariloche todas las semanas vemos en los diarios noticias de que agarraron a una persona con corderos en camioneta o con un ciervo, cosas por el estilo, y que son algo muy de lo habitual, ¿no? Como dice el personaje en su momento. Pero al mismo tiempo, como recorrí bastante, y porque me gusta mucho la estepa también, no quería hacer un cliché de los personajes del interior, ¿viste? Esos Sí. que son porque yo me acuerdo que hice un scouting en Pilcanilleu, que es un pueblito de 50 kilómetros, con el hijo del intendente de ahí, y oye, escuchaban hip hop, o sea, vos los veías vestidos, eran pibes que no había una Claro. diferencia abismal con el pibe de Morón o de Belgrano, si querés ponerle. Entonces, sí construyen los paisajes, sí construyen las circunstancias, y sí también el paisaje, en este caso, se conforma en personaje porque esa soledad, en este caso, conspira o ayuda, mejor dicho, a lo que viene después en la historia que no vamos a contar ahora, ¿no? Pero Esa- eh, nos exact- acoplamos al no spoileo. exactamente. Ariadna, Eh, sí, yo no soy de allá, sí soy de una ciudad más chica, yo soy de de Rosario. Rosario, sí.
y obviamente hay diferencias en los tiempos y en los ritmos de las ciudades, pero sí coincido con Mariano, me interesaba la propuesta de él de no caer en el cliché y en la forma de contar a la gente del interior que a veces tenemos desde Buenos Aires. Mm, A pesar de que no soy porteña, vivo acá hace muchos años, entonces entiendo que también entro a veces en una forma de relato y en un ritmo y en una forma incluso de actuación, entonces me parecía interesante eso. Y además Mariano me había propuesto hacer el coacheo de los actores, ajá, porque el elenco está conformado por actores de Buenos Aires y muchos actores de allá de Bariloche y de de la zona, alrededores, sí. y era importante también entender eso, como no pretender que hagan algo que es la idea que tenemos del personaje de allá. Por supuesto que el clima, los tiempos, la temperatura, el paisaje Ujú. se construye de otra manera, es real. Pero es cierto también que se puede eso mezclar con esto que pasa, que podés escuchar hip hop y vestirte como alguien que vive en Buenos Aires, como no ponernos, como no agarrarnos de estereotipos No, o de total. ideas. No, totalmente, totalmente. No, es que, digamos, estos personajes que atraviesan Estepa tienen que ver más con la construcción, como digo, de determinada idiosincrasia, para decirlo velozmente, pero no de la idiosincrasia estereotipada que construimos desde el ombliguismo porteño al que siempre me refiero, ¿no? Como, entonces sí, esto y lo demás, digo, acá son habitantes del lugar, o no van. Digo, se puede poner cualquier cosa, los consumos culturales a esta altura de la globalización están expandidos en Sí, todos tal cual. lados, entonces desde ese lugar no es que van a escuchar algo típico o van a ver una tela típica o algo típico de ese lugar, pero sí Claro. hay otras formas, otros modos, otras cosas de atravesar las cuestiones, me parece. Mm. Sí, sí, eso Y- totalmente, y de hecho eso obviamente también influye en la actuación. Sí, sí, totalmente. Porque en la composición del personaje, esto que te digo, mucho de energía, como de algo de una esencia distinta. Y Mariano, el tema de los tiempos, perdón, el sí, tema de los tiempos es, como que vos mencionaste al principio, hace también a la narrativa de la película, ¿no? sí. Porque al principio cuando no pasa nada es lo que pasa habitualmente en estos lugares, y pasa poco, muy lento en la película, eh, o muy despacio, y de repente cambia todo eso por una circunstancia, ¿no? Pero también es parte de lo que se vive en esos lugares. Totalmente. Hay algo en el guión también, en esta construcción azarosa bien, digo, de que determinadas cuestiones se van encadenando, pero no forzadas por el guión, quiero dar a entender, a ver si se entiende lo de la pregunta, digo, sino con determinadas cuestiones que son lógicas para el relato que se está construyendo, pero no dejan de ser aleatorias y muy circunstanciales también, ¿no? Para que ocurra lo que va ocurriendo y para que termine como termina. Sí, el tema ese es de tratar de, por eso las versiones que hablaba más temprano Ariadna, ¿no? Hubo mucho porque la idea era justamente, en lo particular nos gusta cuando se notan esas costuras, ¿viste? Del guión y que decir, bueno, esto pasó porque necesitaba el guión que pase. Entonces buscar esa circunstancia era el objetivo para que la película tuviera también estos códigos que tiene el thriller o el policial, que se fueran dando con sorpresa, con expectación y demás cosas, pero bueno, sí, bueno, espero Sí. haberlo logrado en la película. Sí, totalmente, totalmente. Por eso quería dejar claro que son como eso, aleatorios, y uno puede entender como determinadas cuestiones, pero no forzamiento. No es que se nota el guión sobrescrito para que ocurran las cosas, sino que esa naturalidad con la que ocurren uno lo termina asumiendo. Ariadna, ¿cómo es? Me tomo algo de lo que dijiste, digo, estar delante de cámaras, pero también estar trabajando con el caucheo de los demás para tratar de que todo, como está en la película, tengan el mismo registro. Eh, a mí me encantó la propuesta, la verdad es que nunca había hecho las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Había o coacheado o actuado. Y fue un desafío porque en algunos momentos ya de por sí actuar implica un desdoblamiento y esto era como
en Más, 3 claro. directamente dividirse. Claro. Pero yo lo disfruté mucho. A mí me gusta mucho la dirección de actores y además con Mariano nos entendemos mucho y él tenía muy claro también con referencias y con cosas que quería y era muy dialogado, eso estaba bueno. Y es muy lindo también trabajar con otros actores que tienen otras técnicas y que tienen otro training y ir como incorporando lo bueno que traen ellos y por ahí la experiencia más cotidiana de filmar más, que por ahí traemos de Buenos Aires, Claro. y poder hacer que esas dos cosas convivan y que sumar en la diferencia y no restar, Sí, sí, digamos. sí. Sí, entendible. Claro, porque había una cosa que, perdón, que es que cuando hicimos Reinas, después cuando con el producto terminado vimos que había algunos desniveles en las actuaciones. Ujú. Y eso es terrible, digamos, para mí por lo menos es un punto negativo. Y entonces dijimos, acá en esta película, Ariadna, no vamos a permitir que Que pase eso eso. ocurre. Y creo que logramos esa homogeneidad, Sí, digamos, donde todos los actores de Buenos Aires y de Bariloche están en un nivel parejo, ¿no? Con algunos pequeños destellos o no, pero en general con una homogeneidad que es lo que queríamos total. llegar, a lo que queríamos llegar, ¿no? No, totalmente, totalmente eso se ve. Nada mejor que ustedes, que son los que hacen cine, y en estos tiempos que estamos atravesando, lo que nos queda a nosotros es ir a poner el cuerpo en las butacas de las salas para apoyar al cine argentino. ¿Dónde y cuándo se puede ver Estepas? Bueno, empiezo yo, Aris, después seguís vos Sí, sí, a sí, vos te sí. paso la localidad de ya sabes qué. Ok. Eh, en el Gomón sigue por segunda semana. eh, Le ha ido bastante bien por los números que me han pasado al principio. Ujú, El jueves se tenía acá en Bariloche, en una sala comercial de Bariloche, ujú. eh, y fue a lleno total. Es mi lugar, así que ahí quiero que sea el mejor de los lugares donde ¿Dónde se va a Estepa dar? brille más, digamos. Muy probablemente siga una segunda semana porque ya estamos cerca de la media, que ese cine es el único cine que hay en Bariloche, Mm, con 3 salas. Ahora estoy en San Martín de los Andes presentándola en Espacio Inca acá, que va a estar desde ayer hasta el miércoles que viene. bien, Y el lunes voy a Viedma y ya estuvo en unos 30 y pico de espacios Inca en todo el país, bien. de distintos lugares, ¿no? Y vamos a estar, Ariadna, a ver, contá eso. A ver, Bien, y yo te sumo, vamos a estrenar el 6 de septiembre en Rosario, en la bien. sala Lumière. Vamos a ir a presentarla a Agustín Sullivan, el protagonista de la peli, y Sí. yo. Y en el Gomón, agrego dato, estamos en la sala grande a las 20:20 hasta el próximo jueves. Así que los que quieran verla en Buenos Aires, estamos en una sala que es hermosa y que la entrada es muy accesible. Es una gran oportunidad para ver la película y realmente la van a disfrutar. Totalmente. Estepa, porque dije estepas, no. Estepa es para disfrutar. Estepa solo. Sí, corto, vuelvo a decirlo. Estepa es para disfrutar en el cine. Ariadna, Mariano, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. No, gracias a vos. Gracias, un gusto. Un abrazo. Nos vamos a ir a nuestro segundo tema del día de hoy, que en este caso es Damn Chorus, el tema de Tom York, que está presente en la banda sonora de Romper el Círculo.